Hola, muy buenos días para todos los estudiantes. Les saluda el licenciado Daniel Rivero. Deseando que se encuentren bien en compañía de sus familiares, le doy la bienvenida a nuestra clase de matemática del día de hoy. Nuestra clase de hoy tiene como tema ecuaciones logarítmicas y la destreza que estaremos trabajando es la M.5.1.77, que enuncia aplicar las propiedades de los exponentes y los logaritmos para resolver ecuaciones e inecuaciones con funciones exponenciales y logarítmicas con la ayuda de las TIC, y la M.5.1.78, que enuncia reconocer y resolver aplicaciones, problemas o situaciones reales o hipotéticas que puedan ser modelizados con funciones exponenciales o logarítmicas, identificando las variables significativas presentes y las relaciones entre ellas, y juzgar la validez y pertinencia de los resultados obtenidos. En nuestra clase de hoy comenzaremos el estudio de las ecuaciones logarítmicas. Vamos a definir qué es una ecuación logarítmica, vamos a recordar o a analizar las principales propiedades de los logaritmos que me permitirán darle solución a estas ecuaciones. Podemos decir que una ecuación logarítmica es aquella en la que la incógnita se encuentra en el argumento del o de los logaritmos. Su resolución se reduce en realidad a la resolución de ecuaciones del estilo de las exponenciales algebraicas de los argumentos. También podemos encontrar ecuaciones en las que la incógnita se encuentre en la base de los logaritmos o en los exponentes de sus argumentos, pero nosotros no las resolveremos en esta página salvo algunas excepciones. En la mayoría de los logaritmos no se identifica la base porque presuponemos que es 10, aunque debemos decir que en la mayoría de los textos científicos se considera, si no se indica lo contrario, que la base es e, o sea, el número de Euler, es decir, un logaritmo natural. Entonces, podemos decir que una ecuación logarítmica, la primera condición que debe cumplir es que sea una igualdad en la que aparezca al menos una variable para que cumpla la condición de ser una ecuación. Ahora, ¿dónde debe aparecer la ecuación? La incógnita. La incógnita debe aparecer formando parte del argumento de la expresión logarítmica. En cuanto a las aplicaciones de los logaritmos, podemos comentar que se usan con frecuencia en la física. Aparecen, por ejemplo, para calcular la magnitud aparente de un cuerpo celeste, la magnitud de un terremoto en la escala de Richter, la edad en la datación radiométrica, como por ejemplo la prueba del carbono 14 y el pH. En las matemáticas, la importancia de los logaritmos radica en que facilitan la resolución de algunos tipos de ecuaciones o problemas, por ejemplo las ecuaciones exponenciales. Esto se debe sobre todo a sus propiedades, porque permiten simplificar considerablemente las ecuaciones. Ahora les propongo pasar a analizar las principales propiedades de los logaritmos que estaremos aplicando en la resolución de ecuaciones, que la veremos luego del análisis de las propiedades. Bien, vamos a hacer el análisis de las propiedades de los logaritmos. Lo primero, vamos a partir de lo que se conoce como la definición fundamental de logarítmica. ¿Qué plantea dicha definición? Bueno, dicha definición plantea que el logaritmo en base a de b es igual a x si y solo si a la x es igual a b. Entonces, vamos a recordar las partes del logaritmo. Podemos decir que el a es la base del logaritmo, ¿ya? B es el argumento, es el argumento del logaritmo, y x lo voy a llamar, voy a decir que es un exponente, y ahora vamos a analizar por qué. Y el valor que aparece delante del logaritmo, que en este caso es 1, es el coeficiente, ¿ya? Esas son las partes del logaritmo. Ahora bien, ¿por qué digo que x es el exponente? Porque si nos damos cuenta, al yo aplicar la definición fundamental del logaritmo, logarítmica, que dice que a la x, vean que x está formando parte del exponente,
a la x es igual a b. O sea, para yo determinar el valor de la expresión logarítmica, no es más que el número al que hay que elevar la base para obtener el argumento. ¿Ya? Ahora bien, voy a quitar esto de aquí. Esto debe cumplir ciertas condiciones. Una de las condiciones es que la base a tiene que ser mayor que 0, pero también tiene que ser diferente de 1. Y el argumento, que es b, tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué la base tiene que ser mayor que 0? No puede ser 0. ¿Por qué? Porque 0 elevado a cualquier número sigue siendo 0. ¿Por qué tiene que ser diferente de 1? Porque 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1. ¿Está claro? Ahora bien, por ejemplo, si yo digo logaritmo en base 2 de 8 es igual a x. ¿Cómo determinar el valor de x? A partir de la definición fundamental logarítmica. Bueno, el 2 pasa hacia este miembro y es como que empujara la x. Entonces me quedaría que x va a ser igual 2 a la x va a ser igual a 8. ¿A qué número se eleva el 2 para que me dé 8? Bueno, a la 3. O puedo decir que 2 a la x es igual a 2 a la 3. Y he llegado a una igualdad de dos expresiones exponenciales que tienen la misma base. Por lo tanto, los exponentes también van a ser iguales. X sería igual a 3. Otro ejemplo. Logaritmo en base 5 de 25 es igual a x. Bueno, podemos decir que 5 a la x va a ser igual a 25. ¿A qué número hay que elevar el 5 para que me dé 25? Por lo que es lo mismo. 5 a la x sería igual a 5 al cuadrado, donde x sería igual a 2. Una de las propiedades que vamos a analizar en la clase de hoy. Logaritmo en base a de a es igual a 1. Siempre que la base y el argumento son iguales, esto va a ser igual a 1. ¿Ya? Por ejemplo, si yo aplico aquí la definición fundamental logarítmica, yo digo que el logaritmo en base a de a es igual a x. Vamos a suponer que yo no sé cuál es ese valor. Aplicando la definición fundamental de logarítmica, ¿qué me dice esa definición? Que a la x va a ser igual a ¿qué exponente tiene esta a? Tiene exponente 1, por lo tanto x sería igual a 1. ¿Ya? Y aquí tenemos demostrada la propiedad. Siempre que la base sea igual al argumento, se dice que el logaritmo es igual a 1. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 2, esto es igual a 1. Logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. Logaritmo en base 10, recuerden que cuando no aparece ningún valor en la base, asumimos que es base 10 de 10 es igual a 1. O sea, el logaritmo de la base siempre va a ser igual a 1. Es lo que me dice esta propiedad. Podemos analizar otra propiedad. El logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Cuando el argumento sea 1 y la base puede ser cualquier valor, siempre va a ser igual a 0. De igual manera, vamos a aplicar la definición fundamental logarítmica para hacer esta demostración. O sea, el logaritmo en base a de 1 es igual a x. ¿Qué me quedaría? Que a la x va a ser igual a 1. ¿A qué número hay que elevar a para obtener valor 1? X sería igual a 0. Recuerden que todo número elevado a 0 es igual a 1. Entonces, para cualquiera que sea la base, si el argumento es igual a 1, el resultado va a ser 0. ¿Por qué? Porque la base hay que elevarla a 0 para obtener el argumento. ¿Ya? Podemos decir entonces que el logaritmo en base 2 de 1 es igual a 0. El logaritmo en base 3 de 1 es igual a 0. El logaritmo en base 10 de 1 es igual a 0. Recuerden que cuando no aparece ningún valor
en la base, asumimos que la base es 10. Entonces, podemos decir, este análisis no es necesario que ustedes se lo aprendan. Sencillamente, lo que deben dominar es la propiedad, que el logaritmo en cualquier base de 1 es igual a 0. Siguiente propiedad que vamos a analizar. Logaritmo en base a de b a la n. O sea, aquí tenemos base a, el argumento está elevado a un exponente n. ¿A qué va a ser igual esto? Cuando el argumento aparece elevado a un exponente n, ese exponente pasa como coeficiente del logaritmo. O sea, me quedaría n logaritmo en base a de b. Siempre que el argumento esté elevado a un exponente, ese exponente yo lo puedo pasar a multiplicar en la expresión logarítmica o como coeficiente de la expresión logarítmica. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 16. ¿A qué es igual esto? Al logaritmo. Es igual al logaritmo en base 3 de 4 al cuadrado. ¿No es así? Ahora, este exponente 2 pasa a ser coeficiente de la expresión. Entonces sería igual al 2 a 2 logaritmo en base 3 de 4. ¿Ya? Ahora, la propiedad se puede aplicar, o sea, como es una propiedad, es una igualdad, se aplica tanto de aquí para acá como de acá para acá. Entonces, podemos decir, por ejemplo, si yo tengo que 5 logaritmo en base 2, vamos a poner otra base, en base 3 de 2. Aplicando esta propiedad, ¿a qué sería igual esto? Esto sería igual al logaritmo en base 3 de 2 a la 5. Que esto sería igual a su vez al logaritmo en base 3 de 32. Y así funciona esta propiedad. O sea, tengo el argumento elevado a un exponente. Recordar que el exponente pasa a ser coeficiente de la expresión y me quedaría el exponente multiplicado por toda la expresión logarítmica. Otra propiedad que vamos a analizar. Logaritmo en base a de b por c. O sea, ahora tengo en el argumento un producto. ¿A qué va a ser igual esto? ¿O cómo se desarrolla esa propiedad? Va a ser igual al logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c. O sea, si yo tengo un logaritmo que en su argumento hay un producto, se divide hallando el logaritmo en la misma base de cada uno de esos factores. O sea, el logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c. O lo que es lo mismo, si ahora tengo esta expresión, tengo una suma de dos expresiones logarítmicas en la misma base, ¿a qué va a ser igual eso? Va a ser igual a una expresión logarítmica en esa misma base y en el argumento se van a multiplicar estos dos argumentos que tengo aquí. ¿Ya? Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 10. Yo puedo decir que esto es el logaritmo en base 2 de 5 por 2. Esa propiedad desarrollada me quedaría el logaritmo en base 2 de 5 más el logaritmo en base 2 de 2. Ya aquí se aplica otra propiedad. Esto sería igual a 1, teniendo como resultado el logaritmo en base 2 de 5 más 1. Voy a borrar esto por aquí para analizar la otra propiedad. Tenemos también el logaritmo en base a de b sobre c. Ahora tenemos una división en el argumento. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta propiedad? Aquí teníamos un producto y era una suma. En el caso de la división va a ser igual al logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c. ¿Ya?
Cuando es una multiplicación en el argumento, se desarrolla una suma. Cuando es una división en el argumento, se desarrolla una recta. Un ejemplo puede ser logaritmo en base 10 de 3 sobre 5. ¿Cómo se desarrolla esto? Sería el logaritmo en base 10 de 3 menos el logaritmo en base 10 de 5. Recordar también, o sea, aplicando la propiedad en el otro sentido, podemos decir que si tengo esta recta de dos logaritmos en la misma base, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la división de sus argumentos en la misma base que tengo aquí, o sea, sería base 10. Otra propiedad que vamos a analizar es el logaritmo en base a de la raíz enésima de b. Ahora tengo una raíz enésima en el argumento. ¿A qué va a ser igual esto? A 1 sobre n logaritmo en base a de b. O sea, el índice de la raíz pasa a ser denominador de la fracción y siempre es 1 sobre n. O sea, la inversa, el recíproco del índice de que tenga la raíz. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 5. ¿A qué va a ser igual esto aplicando esta propiedad? ¿Qué índice tiene esta raíz? Tiene índice 2, ¿ya? Y su recíproco, ¿cuál sería? Un medio. Entonces sería 1 sobre 2 logaritmo en base 2 de 5. Otro ejemplo, logaritmo raíz cúbica de 4 en base 3. ¿A qué sería igual esto? Un tercio logaritmo en base 3 de 4. Vamos a poner por aquí mismo otra propiedad. Logaritmo en base a de b es igual al logaritmo en base 10 de b sobre el logaritmo en base 10 de a. Poniendo un ejemplo de esta propiedad, logaritmo en base 2 de 6. ¿A qué va a ser igual esto? Al logaritmo en base 10 de 6 sobre el logaritmo en base 10 de 2. Aquí tenemos ya analizada esta propiedad. Y nos quedaría solamente una propiedad de las que más se utilizan. Permítanme borrar esta parte, vamos a ponerla aquí mismo. Por ejemplo, c elevado al logaritmo en base a de b, o sea, vamos a ponerla aquí para que se vea que es la expresión logarítmica, aparece como exponente, sería igual a b elevado al logaritmo en base a de c. O sea, cuando tengo una expresión exponencial que el exponente es un logaritmo, ¿ya? El exponente de la potencia es un logaritmo, se intercambia el argumento del logaritmo con la potencia, con la base de la potencia. Entonces, el logaritmo c elevado al logaritmo en base a de b es igual a b. Vean que lo que se hizo fue intercambiar el argumento, pasó a ser base de la potencia, y la base de la potencia pasó a ser argumento, logaritmo en base a de c. Por ejemplo, si tengo aquí 5 logaritmo en base 2 de 3, ¿a qué sería igual esto? Intercambio el argumento con la base de la potencia. Sería 3 elevado al logaritmo en base 2
de 5. Y ahí tenemos aplicada la propiedad. Y de esta forma estamos poniendo punto final a nuestra clase de hoy, no sin antes decirle que cualquier duda, cualquier explicación que no fue comprendida durante la proyección del video, por favor me la dejan en los comentarios y la analizamos luego de la teleclase. Sin más, me despido de ustedes hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.